Sierra Azul, Nuevo México. Martes, 12 de noviembre de 1998. A las 6:20 de la mañana, el sonido de una radio local rompe el silencio de la pequeña comunidad. El locutor anuncia que una enfermera del hospital regional no había llegado a su turno nocturno ni regresado a casa. Su nombre, Elena Marlowe, 27 años, residente en el barrio de Los Pinos, conocida por su carácter amable y su dedicación a los pacientes. Lo que en un principio parecía un simple retraso, pronto se convertiría en el centro de una investigación que cambiaría la historia del lugar. A las 7:10, un conductor reporta un coche detenido en la carretera rural que conecta Sierra Azul con la autopista estatal 41. El vehículo, un sedán color azul oscuro, tiene el motor aún tibio, las luces delanteras encendidas y la puerta del conductor entreabierta. En el asiento, el bolso de Elena, su identificación y una taza de café a medio consumir. No hay señales de violencia ni de huida. La escena desconcierta a los primeros oficiales que llegan al lugar. Todo parece detenido en el tiempo, como si alguien hubiese desaparecido en cuestión de segundos. El jefe de policía Tomás Reddick, con más de 20 años de servicio en la región, ordena acordonar el área y registrar cada metro del camino. Las primeras horas son cruciales y la falta de testigos complica el inicio. La carretera, rodeada de colinas y espesos pinares, apenas recibe tránsito nocturno. Sin embargo, un detalle llama la atención de los peritos. Las marcas de neumáticos cerca del vehículo parecen recientes, diferentes al patrón de las ruedas del coche de Elena. A un lado del camino, la hierba está aplastada, como si un segundo automóvil hubiera estado allí detenido. La investigación comienza a extenderse. En el hospital, los compañeros de Elena declaran que la joven terminó su turno poco antes de las 11 de la noche y que mencionó pasar por una tienda de conveniencia antes de ir a casa. Las cámaras de seguridad del establecimiento confirman su presencia. Aparece comprando una botella de agua y algo de comida ligera. Detrás de ella, un vehículo todoterreno oscuro se estaciona brevemente. En las imágenes, su conductor nunca desciende del auto. El video termina a las 23:18, el último registro conocido de Elena Marlowe. Las autoridades revisan su historial personal en busca de posibles conflictos o amenazas. Nada. Sin antecedentes, sin problemas conocidos. Solo una vida tranquila y rutinaria en un pueblo donde casi todos se conocen. Pero al revisar sus registros telefónicos, los agentes notan algo que rompe ese cuadro de normalidad. Llamadas repetidas desde un número no identificado durante las 2 semanas previas a su desaparición. Las llamadas duraban menos de 10 segundos y se interrumpían sin respuesta. Elena nunca las denunció formalmente, aunque en su agenda se encuentra una nota escrita a mano con la frase «Otra vez la misma voz en silencio». A medida que avanza la mañana, los vecinos comienzan a acercarse al perímetro, algunos con linternas, otros simplemente observando desde la distancia. Sierra Azul no estaba acostumbrada a este tipo de sucesos. En una población de apenas 6,000 habitantes, las historias de desapariciones solo se escuchaban en la televisión, no a la vuelta de casa. La sensación de inquietud se propaga rápido. Mientras los agentes recorren el área, un rastro leve de huellas se pierde en la maleza que bordea la carretera. No hay sangre, ni señales de lucha, solo pasos desordenados que desaparecen hacia el bosque. En un tronco cercano, uno de los oficiales encuentra algo más, una pequeña mancha de aceite que no coincide con el vehículo de Elena. Aquella pista, insignificante a simple vista, sería más tarde la primera pieza del rompecabezas. Al caer la tarde, la búsqueda se intensifica.
Helicópteros estatales sobrevuelan la zona y equipos caninos rastrean las colinas. Sin embargo, el rastro se diluye con el viento del desierto. La única certeza es que el coche no llegó allí por casualidad. Esa noche, mientras los focos iluminan el punto exacto donde el vehículo fue encontrado, el jefe Reddick observa en silencio. Sabe, por experiencia, que los primeros indicios suelen esconder la verdad más incómoda. Lo que al principio parecía un accidente o una fuga voluntaria, pronto revelaría una red de conexiones ocultas bajo la superficie tranquila de Sierra Azul. Y en medio de esa calma artificial, algo comienza a emerger. Una pista que, si se interpreta correctamente, podría cambiar el curso entero de la investigación, pero aún falta una pieza clave, una que, en las próximas 48 horas, sacudiría a toda la comunidad. La desaparición de Elena Marlowe ya no era un simple misterio local. Para la mañana del 13 de noviembre, los medios regionales habían llegado a Sierra Azul, y las cámaras apuntaban hacia el punto exacto donde su coche había sido encontrado. El jefe Tomás Reddick, visiblemente agotado, intenta mantener el control de una investigación que en menos de 24 horas se había vuelto mucho más compleja de lo previsto. El vehículo de Elena fue trasladado al laboratorio forense del condado de Bernalillo. Los técnicos revisan cada centímetro. Huellas, fibras, residuos, cualquier indicio que pueda explicar qué ocurrió esa noche. En la parte inferior de la puerta del conductor se detecta una leve marca de presión, como si alguien la hubiera cerrado desde afuera con fuerza. En el asiento del pasajero, una fibra sintética negra que no pertenece a su uniforme ni a su bolso. El análisis inicial indica que podría provenir de una chaqueta de uso profesional, quizá parte de un uniforme. Mientras tanto, las unidades de búsqueda amplían el radio de rastreo alrededor de la carretera rural. A unos 2 kilómetros del punto inicial, los perros detectan restos de envoltorios de alimentos y una botella plástica similar a la comprada por Elena. La huella parcial de una bota aparece impresa en el suelo húmedo, aunque sin correspondencia inmediata. Se toman moldes y fotografías. La presión aumenta. Los habitantes de Sierra Azul comienzan a organizar patrullas voluntarias. Algunos aseguran haber visto un todoterreno oscuro circulando a baja velocidad por el área en días previos. Nadie recuerda la matrícula, pero todos coinciden en el modelo. Un Chevy Blazer o algo similar, con vidrios polarizados. Los registros del Departamento de Tránsito revelan que solo 7 vehículos de ese tipo están registrados en la zona. Uno de ellos pertenece a Gavin Holt, un paramédico del hospital regional. Holt es convocado para una entrevista de rutina. Afirma que trabajó la noche del 11 de noviembre en un turno parcial y que regresó a casa antes de la medianoche. No parece nervioso, pero su relato tiene pequeñas imprecisiones sobre los horarios y las rutas que tomó. Los investigadores lo anotan, sin emitir juicio, y lo dejan ir. Sin embargo, cuando revisan las cámaras del hospital, descubren algo inquietante. Gavin salió 20 minutos después que Elena, no antes, como había declarado. El hallazgo cambia la dirección de la investigación. Los agentes regresan al hospital y revisan las grabaciones del estacionamiento. El todoterreno de Holt aparece brevemente, desplazándose detrás del coche de Elena. No hay evidencia de contacto, pero la coincidencia temporal es demasiado precisa para ignorarla. Se solicita una orden de registro, aunque el juez requiere más pruebas antes de autorizarla. En paralelo, el equipo forense recibe los primeros resultados del laboratorio. La fibra encontrada en el coche de Elena coincide con un material utilizado en chaquetas de servicio médico, las mismas que usan los paramédicos del hospital. El informe también confirma la presencia de tierra roja bajo el vehículo,
diferente al suelo de la carretera donde fue hallado. Ese tipo de terreno es característico de las zonas cercanas al lago Clearwater, a unos 15 kilómetros al norte. El jefe Reddick ordena un operativo en esa área. Equipos de búsqueda avanzan entre los pinos, marcando coordenadas y revisando accesos secundarios. Allí, cerca del borde del lago, descubren rastros de neumáticos con un patrón idéntico al de un Chevy Blazer. Junto a las marcas, un pequeño fragmento de tela color azul claro. El análisis posterior confirmará que pertenece a la blusa que Elena usaba la noche de su desaparición. A medida que el día avanza, la narrativa mediática cambia. Ya no se trata de una desaparición inexplicable, sino de un posible crimen. Las conferencias de prensa del jefe Reddick se vuelven tensas. Las preguntas insisten en nombres, fechas y responsabilidades. Pero Reddick guarda silencio. Sabe que apresurarse a señalar culpables podría poner en riesgo el caso. Al caer la noche del segundo día, la tensión es palpable. Las luces de los vehículos policiales iluminan la orilla del lago Clearwater mientras los agentes recogen muestras y fotografían el terreno. Entre los arbustos, un agente encuentra una hoja de papel parcialmente húmeda, arrancada de una libreta de hospital. En ella, una palabra escrita a mano, vigilada. El hallazgo se mantiene en secreto mientras los investigadores intentan conectar las piezas. Si esa nota pertenecía a Elena, podría cambiar por completo la naturaleza del caso. Si fue escrita por otra persona, significaría algo aún más inquietante. Alguien sabía lo que ocurriría antes de que sucediera. Y mientras la segunda noche cae sobre Sierra Azul, un vehículo oscuro es visto nuevamente circulando en silencio por la carretera del bosque. La policía llega minutos después, pero ya no hay rastro de él. Lo único que queda son las marcas recientes de neumáticos, las mismas que poco a poco comienzan a dibujar un patrón que llevará la investigación a su primera gran revelación. El tercer día de la investigación amanece con un aire distinto en Sierra Azul. Lo que antes era incertidumbre, ahora se transforma en sospecha. La población, pequeña y acostumbrada a la rutina, comienza a mirar a sus vecinos con recelo. Todos conocen a alguien que trabaja en el hospital regional, y todos han escuchado el nombre de Gavin Holt. Hasta entonces, un paramédico respetado, siempre puntual, con fama de ser amable y tranquilo. Pero bajo esa imagen profesional, los investigadores están empezando a encontrar un perfil muy diferente. El jefe Tomás Reddick convoca a su equipo a las 7 de la mañana. En la mesa de la comisaría reposan las pruebas recolectadas durante los últimos 2 días. Fotografías del vehículo, muestras de tierra, los moldes de neumáticos y la hoja encontrada junto al lago con la palabra vigilada. El análisis caligráfico preliminar sugiere que la letra coincide con la de Elena. Los investigadores concluyen que la nota fue escrita recientemente, posiblemente poco antes de su desaparición. La hipótesis de una vigilancia previa comienza a tomar fuerza. Se revisan los registros de llamadas telefónicas de Elena con más detalle. Las llamadas sin voz se repiten casi todas las noches, siempre entre las 22:00 y las 23:30. Lo más inquietante es que provienen de diferentes cabinas públicas en un radio de pocos kilómetros alrededor del hospital. No hay forma de rastrear al autor con precisión, pero la recurrencia indica seguimiento deliberado. Ese mismo día, los agentes consiguen finalmente la orden judicial para registrar la vivienda de Gavin Holt. La casa se encuentra en las afueras, al borde de la carretera que conduce hacia el lago Clearwater. Desde fuera parece ordenada y común, con un vehículo estacionado al costado y herramientas de emergencia en el maletero. Sin embargo, al ingresar, los investigadores notan algo peculiar.
En una de las paredes del garaje hay un tablero de corcho con recortes de periódico, mapas del área y anotaciones a mano sobre rutas secundarias y horarios de tráfico. Entre ellos, un papel con el nombre Elena M., subrayado 2 veces. Reddick ordena incautar todo el material. Los mapas marcan, con precisión, los lugares donde Elena solía transitar para ir del hospital a su casa. Algunos puntos están marcados con fechas y horas. Nada sugiere un motivo directo, pero la coincidencia es demasiado clara. En la mesa del escritorio, los peritos encuentran además un registro de turnos médicos con anotaciones personales de Holt. En varias páginas aparecen las iniciales EM, acompañadas de palabras como noche, ruta corta, hospital. Mientras el equipo examina los documentos, otro hallazgo surge del maletero de su vehículo. Pequeñas manchas de tierra seca coinciden con la composición del suelo del lago Clearwater. Los forenses confirman que el patrón de desgaste en los neumáticos corresponde con las huellas encontradas junto al lago. Aún así, Reddick mantiene la cautela. Sabe que los indicios apuntan a Holt, pero también que el caso necesita una secuencia lógica y sólida antes de proceder con una detención. Por la tarde, la investigación toma un nuevo giro. Una compañera de Minodicin, trabajo de Elena, Marisa Kellan, se presenta en la comisaría. Relata que, semanas antes, Elena le había confesado sentirse observada. Mencionó que alguien la seguía después del trabajo y que, en una ocasión, encontró su buzón abierto con cartas fuera de lugar. Cuando Marisa le sugirió hablar con la policía, Elena se limitó a decir: «No quiero problemas en el hospital». La declaración encaja con la nota hallada junto al lago. En las horas siguientes, los agentes descubren otro detalle que refuerza la conexión con Holt. Una queja interna presentada meses atrás por comportamientos inapropiados hacia una enfermera del mismo turno. El caso nunca prosperó, pero queda registrado en los archivos administrativos. La coincidencia resulta difícil de ignorar. Mientras tanto, los medios continúan su cobertura, alimentando el temor y la curiosidad del público. Las cámaras se concentran en la casa de Holt y la noticia se propaga por todo Nuevo México. La policía, bajo intensa presión, decide reforzar el cerco judicial. Solicitan acceso a las transacciones bancarias de Holt, buscando movimientos inusuales en las fechas cercanas a la desaparición. Descubren una compra reciente, un bidón de combustible y una cuerda industrial, adquiridos el 10 de noviembre en una ferretería de la zona norte. El rastro empieza a cerrarse, pero Reddick sabe que aún falta algo. Una conexión directa entre Holt y el momento exacto de la desaparición. La confirmación llega inesperadamente cuando los técnicos forenses analizan una de las fibras recogidas en el coche de Elena. Contiene un fragmento microscópico de material orgánico con un componente químico utilizado en desinfectantes hospitalarios, los mismos que se emplean en las ambulancias. El dato, aunque discreto, es contundente. Las piezas encajan lentamente y la imagen final empieza a tomar forma. En menos de 3 días, la investigación ha pasado de la confusión al cerco de un sospechoso con motivaciones aún desconocidas. Esa noche, en la sala de operaciones del centro policial, el jefe Reddick observa los mapas extendidos sobre la mesa. Cada línea, cada punto, parece conducir al mismo destino, el lago Clearwater. Pero hay una pregunta que todavía flota en el aire y que nadie se atreve a formular en voz alta. ¿Por qué? Y mientras el reloj marca la medianoche del tercer día, un nuevo informe llega desde el laboratorio forense de Albuquerque. Dentro del coche de Elena, oculto bajo el tapizado del asiento trasero, los técnicos
Encuentran una pequeña tarjeta con el logotipo del hospital y una huella parcial que no pertenece a la víctima. La coincidencia con el registro de personal será verificada al amanecer, y lo que revele podría cambiar el rumbo del caso para siempre. El amanecer del cuarto día en Sierra Azul llega con un silencio denso. El viento levanta polvo sobre la carretera principal y en la comisaría los investigadores se reúnen alrededor de una mesa iluminada por un solo foco. En el centro, una hoja de Mendelsohn. Resultados recién llegada desde el laboratorio forense de Albuquerque. La huella parcial, encontrada bajo el tapizado del coche de Elena Marlowe, pertenece a Gavin Holt. No hay margen de error. El jefe Thomas Reddick revisa el documento con calma. No dice nada durante los primeros segundos, pero su mirada basta para que el equipo entienda la magnitud del hallazgo. La evidencia coloca a Holt dentro del vehículo de Elena en algún momento antes de su desaparición. No hay una explicación plausible para justificarlo. Con esta prueba, el juez autoriza una orden de arresto y un registro ampliado de su propiedad. A las 8 de la mañana, una unidad se dirige a la casa de Holt. El lugar está vacío. Los vecinos afirman no haberlo visto desde la noche anterior. Su todoterreno también ha desaparecido. En el interior, los agentes hallan la vivienda alterada, cajones abiertos, objetos fuera de lugar y un olor fuerte a desinfectante. En la mesa de la cocina, un recibo reciente de gasolina comprado en una estación al norte del pueblo. Justo en la carretera que lleva al lago Clearwater, Reddick ordena cerrar todas las salidas hacia el norte. Patrullas estatales se unen a la búsqueda, mientras equipos de tierra rastrean los accesos rurales. Las horas avanzan y el foco se concentra nuevamente en el lago, donde días atrás se habían hallado las primeras evidencias. Allí, los peritos detectan nuevas marcas de neumáticos más profundas y recientes que las anteriores. Entre la vegetación, un agente encuentra un trozo de lona plástica parcialmente enterrado. En su superficie, pequeñas fibras azules coinciden con la ropa de Elena. La escena se amplía. Los buzos del equipo de rescate inspeccionan la zona costera, mientras drones sobrevolan el perímetro. En la orilla norte, descubren un rastro tenue que parece indicar movimiento de carga. No hay signos directos de violencia, pero todo apunta a que el lago fue utilizado como punto de paso o descarte. Los registros de la gasolinera confirman que Holt llenó el tanque de su vehículo a las 22:47 del 11 de noviembre, menos de una hora antes de la desaparición. Paralelamente, el análisis digital de su teléfono móvil, recuperado tras un rastreo de señal, revela búsquedas sobre rutas sin peaje, áreas forestales y tiempos de descomposición natural en ambientes húmedos. Los investigadores no comentan públicamente estos hallazgos, pero internamente ya no hay dudas. La desaparición de Elena fue planeada con precisión. A media tarde, una llamada cambia el rumbo del operativo. Un granjero de las afueras reporta haber visto un vehículo negro detenido en un camino secundario cerca del kilómetro 22, dirección norte. Patrullas acuden al lugar. El todoterreno de Holt está allí, oculto parcialmente entre matorrales. Dentro, los agentes encuentran una chaqueta médica con su nombre bordado, guantes de látex usados y un pequeño frasco con residuos de sedante. Las huellas dactilares en el volante confirman que conducía él. El hallazgo refuerza la hipótesis de secuestro premeditado, pero aún no hay rastro de Elena. La búsqueda se intensifica durante la noche, con unidades trabajando bajo reflectores portátiles y el sonido constante de radios coordinando cuadrillas. En la base de operaciones, Reddick observa un mapa del área. Todas las rutas señaladas en los planos hallados en casa de Holt convergen en una misma zona. Una vieja cantera abandonada,
a solo 4 kilómetros del lago. A las 11:30, los equipos de búsqueda llegan a la cantera. Entre las rocas encuentran huellas de neumáticos similares a las del vehículo de Holt. En una grieta del terreno se hallan restos de cuerda con el mismo tipo de fibra industrial que él había comprado días antes. Los investigadores detienen las labores para preservar la escena, conscientes de que cada paso podría alterar pruebas clave. El operativo continúa al amanecer siguiente. Con la llegada de refuerzos estatales, se excavan varios puntos señalados por los detectores de metal. Lo que encuentran no es concluyente, pero deja clara la intención del sospechoso: ocultar rastros, confundir trayectorias y desviar la búsqueda hacia terrenos amplios y difíciles de rastrear. Reddick, que conoce bien las maniobras de encubrimiento, revisa los informes con una mezcla de frustración y determinación. El caso ya no se trata solo de una desaparición. Es un rompecabezas psicológico. Cada acción de Holt parece cuidadosamente calculada para ganar tiempo. Pero lo que no previó fue la persistencia del equipo, ni la precisión con la que las piezas comenzarían a encajar. A las 6 de la tarde, mientras el sol cae tras las montañas, un grupo de agentes revisa un arroyo seco que conecta la cantera con el lago. Entre los sedimentos, uno de ellos encuentra un colgante de plata con las iniciales EM grabadas en el reverso. La pieza coincide con una que Elena solía usar todos los días. El hallazgo conmociona a la unidad. Por primera vez, hay un vínculo directo entre la víctima, el sospechoso, y el terreno que Holt conocía perfectamente. La búsqueda se intensifica en torno a esa zona. Los peritos instalan reflectores y el área queda bajo custodia permanente. Esa noche, el jefe Reddick se queda solo frente al mapa extendido sobre la mesa. Traza con un marcador rojo una línea que une el hospital, la carretera, la gasolinera y el lago Clearwater. El trayecto forma un circuito cerrado, un camino que se repite, como si el responsable hubiera querido volver una y otra vez al mismo punto. Mientras observa el patrón, un pensamiento lo golpea. No está huyendo, está esperando. Y con esa idea, la investigación entra en una nueva fase, una donde cada descubrimiento revelará que el caso de Elena Marlowe no fue un acto impulsivo, sino el resultado de una obsesión que llevaba meses creciendo en silencio. El quinto día de la investigación comienza con un cambio evidente en el ambiente. Lo que había sido un esfuerzo coordinado de búsqueda se transforma en una operación de captura. La evidencia reunida ya no deja espacio para dudas. Gavin Holt está directamente implicado en la desaparición de Elena Marlowe. Sin embargo, nadie sabe dónde se encuentra. Su vehículo fue hallado, sus pertenencias también, pero de él no hay rastro. Es como si se hubiera desvanecido entre los pinos que rodean Sierra Azul. El jefe Thomas Reddick convoca a una reunión de emergencia en la sala de comando del condado. Las pruebas se apilan en la mesa. El colgante de Elena, las fibras de Minnesota en cuerda, los mapas marcados con rutas, el sedante encontrado en el todoterreno. Todo forma una secuencia coherente. Aún así, Reddick no se precipita. En los casos donde la verdad parece evidente, siempre hay un detalle que cambia el rumbo, y él lo sabe bien. El análisis toxicológico del frasco hallado en el coche de Holt revela una mezcla de sedantes de uso hospitalario y una sustancia ansiolítica. Las huellas en el recipiente pertenecen solo a Holt, pero el frasco fue registrado en el inventario del hospital 3 semanas antes. Al revisar los controles de stock, descubren que había sido reportado como extraviado días después. La conexión institucional obliga a los investigadores a notificar al director del hospital y revisar los registros de acceso.
Holt había ingresado al área de farmacia sin turno asignado el 10 de noviembre, un día antes de la desaparición. Ese hallazgo impulsa una orden de captura nacional. Los boletines de prensa muestran su fotografía y descripción física. El caso deja de ser local, ahora involucra a las autoridades estatales y federales. Los reportes empiezan a llegar desde diferentes puntos de Nuevo México: supuestos avistamientos, vehículos sospechosos, llamadas anónimas. La mayoría resultan falsas alarmas, pero una destaca. Un guardabosques informa haber visto a un hombre solitario acampando cerca del desierto de San Pedro, a unos 40 kilómetros al sur. Coincide con la descripción de Holt y, sobre todo, con la dirección marcada en uno de los mapas encontrados en su casa. Las unidades especiales parten de inmediato. Al llegar al área, encuentran una fogata apagada, restos de comida y una mochila con documentos personales. Dentro, una libreta negra con anotaciones detalladas sobre horarios, lugares y nombres. En una de las páginas aparece una frase escrita en mayúsculas: «Ella no tenía que verlo». Nadie sabe a qué se refiere. Los peritos también encuentran una cinta adhesiva con residuos de tela azul, la misma tonalidad que la blusa de Elena. Es la confirmación de que Holt estuvo allí. Sin embargo, no hay rastros de su presencia reciente. Los agentes concluyen que se marchó horas antes del operativo, posiblemente al enterarse del cerco policial. En paralelo, las autoridades amplían la búsqueda en los alrededores del lago Clearwater. Drones térmicos detectan una zona de calor subterránea cerca del borde norte, como si el suelo hubiera sido removido recientemente. Al excavar, los equipos encuentran una cavidad oculta con materiales de construcción improvisados, lonas, restos de cuerda y una pequeña caja metálica oxidada. En su interior hay fotografías impresas de Elena en diferentes lugares: saliendo del hospital, caminando hacia su coche, comprando en la tienda de conveniencia, todas tomadas desde la distancia. El hallazgo deja claro que Holt había estado vigilándola durante semanas, quizá meses. La nota hallada junto al lago cobra ahora un nuevo sentido. Elena sabía que alguien la seguía y había intentado dejar una pista antes de desaparecer. La prensa se entera del descubrimiento y la historia se expande a todo el país. El caso de Sierra Azul aparece en los titulares de noticieros nacionales. En medio de la presión mediática, Reddick decide hacer algo inusual. Convoca una conferencia para confirmar oficialmente la implicación de Holt y presentar los avances sin revelar los detalles más sensibles. La idea es doble: mantener el control público y forzar al sospechoso a cometer un error. El plan funciona. 2 días después, una llamada anónima llega a la línea de emergencia. Una voz masculina, alterada, dice haber visto a Holt cerca de una estación de servicio abandonada en el límite con el condado de Valencia. Las patrullas llegan al lugar de inmediato. Holt intenta huir campo adentro, pero es capturado tras una breve persecución. No opone resistencia, solo pide una botella de agua y repite varias veces la misma frase: «Ella me tenía miedo», pero no entendía por qué. Durante el interrogatorio inicial, Holt mantiene una actitud confusa. Niega haber hecho daño a Elena, pero admite haberla seguido. Dice que quería protegerla de algo, sin aclarar de qué. Los investigadores interpretan sus palabras como una forma de justificar una obsesión. Ante la evidencia física, su relato se derrumba. Los restos de tierra en sus botas coinciden con el terreno del lago Clearwater. La cuerda encontrada en la cantera lleva sus huellas, y las fibras de su chaqueta médica están en el coche de la víctima. El fiscal estatal prepara la acusación formal: secuestro y homicidio en segundo grado. Sin embargo, aún falta una pieza esencial:
el paradero exacto de Elena. Holt se niega a responder sobre ese punto, aunque en sus declaraciones deja entrever que ella ya no volverá. Mientras el interrogatorio avanza, Reddick observa desde el otro lado del espejo de la sala. No siente satisfacción, solo una creciente inquietud, porque, aunque el sospechoso está detenido, el caso no está cerrado. En su experiencia, los culpables siempre intentan controlar la narrativa, y algo en las palabras de Holt sugiere que todavía hay una parte de la historia que no ha salido a la luz. Esa noche, antes de cerrar el expediente provisional, Reddick recibe un sobre sin remitente en su despacho. Dentro hay una sola fotografía: el coche de Elena, tal como fue hallado el primer día, pero tomada desde otro ángulo, antes de que llegara la policía. En el reverso, una frase escrita a mano: no fue el único. El jefe comprende que lo que creía el final de una investigación puede ser apenas el comienzo de algo más profundo y más oscuro. La captura de Gavin Holt no trajo alivio inmediato a Sierra Azul. Al contrario, el pequeño pueblo del desierto se sumió en una calma tensa, como si todos aguardaran la siguiente noticia con el corazón contenido. Los medios acamparon frente al tribunal del condado, los vecinos cerraron filas y los rumores crecieron cada día. Nadie hablaba abiertamente, pero todos sabían que la historia aún no había terminado. El equipo forense continuó su trabajo en silencio. El hallazgo del sobre anónimo con la frase «no fue el único» llevó a reexaminar las pruebas. Los investigadores revisaron cada detalle del caso con nuevos ojos, buscando indicios de la posible implicación de otra persona. Los registros telefónicos de Holt revelaron un patrón curioso: varias llamadas salientes a un número no identificado entre el 8 y el 11 de noviembre, justo antes de la desaparición de Elena. El número pertenecía a un teléfono desechable, sin registro de propietario. No hubo respuesta sobre quién estaba del otro lado. El fiscal estatal, Raymond Callahan, sabía que no podía esperar a que la investigación secundaria se resolviera. Tenía suficientes pruebas para formalizar cargos sólidos contra Holt. El 2 de marzo de 1999 comenzó el juicio en la Corte Estatal de Albuquerque. La sala estaba llena. Periodistas, curiosos y vecinos de Sierra Azul asistían para escuchar lo que muchos consideraban el cierre del caso más perturbador en la historia del pueblo. Durante las primeras sesiones, la Fiscalía presentó la secuencia completa de evidencias: la huella en el coche de Elena, las fibras de su chaqueta, el sedante hospitalario, las fotografías tomadas en secreto y los mapas con sus rutas diarias. La defensa intentó argumentar que Holt sufría una obsesión paranoide, que actuó bajo un estado mental alterado y que nunca tuvo intención de hacer daño. Pero los hechos hablaban por sí solos. El testimonio de los peritos fue decisivo. El análisis de suelo, los rastros químicos y los objetos encontrados en la cantera formaron un rompecabezas que, una vez ensamblado, no dejaba espacio a la duda. Holt conocía los horarios de Elena, planificó su movimiento, la interceptó y ocultó toda evidencia posible. Los peritos confirmaron que la mezcla de sedantes hallada en su vehículo podía provocar pérdida temporal de conciencia. El punto de inflexión llegó cuando la Fiscalía presentó la libreta negra encontrada en su campamento. En ella, junto a las anotaciones de vigilancia, se hallaba una frase escrita una semana antes del crimen: «Si no quiere quedarse, tendré que hacerlo por ella». La corte enmudeció. Incluso la defensa guardó silencio por un instante antes de intentar suavizar el impacto. El juicio duró 8 semanas. Cada testimonio parecía clavar una pieza más en la historia que Sierra Azul se resistía a aceptar: que un hombre conocido y respetado
Había planeado durante meses el secuestro de una mujer que solo deseaba volver a casa después del trabajo. Aunque el cuerpo de Elena nunca fue hallado, la acumulación de pruebas físicas y circunstanciales bastó para sustentar la acusación. El 25 de abril de 1999, el jurado regresó con su veredicto. Gavin Holt fue declarado culpable de secuestro y homicidio en segundo grado. La sentencia fue clara: 35 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 20. Holt escuchó la condena con la mirada fija en el suelo, sin mostrar emoción. Al salir de la sala, solo pronunció una frase que quedó registrada en los informes. No era el único que la seguía. Las palabras reavivaron un eco que el jefe Tomás Reddick nunca pudo ignorar. Aunque la justicia había hablado, algo en el fondo del caso permanecía abierto. La llamada al número desconocido, la fotografía tomada antes de la llegada de la policía, la nota anónima. Todo sugería que Holt no había actuado completamente solo. Sin embargo, sin nuevas pruebas, el expediente fue cerrado oficialmente 2 meses después. Con el paso del tiempo, Sierra Azul intentó recuperar su normalidad. La carretera donde se encontró el coche de Elena fue pavimentada nuevamente, y el tramo recibió un nuevo nombre: el Camino del Silencio. Los residentes colocaron una pequeña placa conmemorativa en el lugar, con una frase sencilla: para quienes desaparecen sin dejar rastro, pero no del recuerdo. Reddick se retiró de la fuerza un año después. Muchos dicen que aún pasa de vez en cuando por aquella carretera, deteniéndose justo donde empezó todo. Observa el horizonte del desierto, como si buscara algo que nunca terminó de encontrar. Quizás respuestas, quizás paz. El caso de Elena Marlowe cerró judicialmente, pero en Sierra Azul nadie habla de él en pasado, porque entre las montañas y el viento seco del Nuevo México todavía resuena la idea inquietante de que Holt tenía razón en una cosa. Alguien más, en algún momento, también la había estado observando, y aunque el juicio concluyó, el verdadero final de esa historia puede que nunca llegue a conocerse por completo.